Una vez más, bienvenidos a este tema central. Creer es un encuentro con tu humillación o con tu exaltación. Mi nombre es Humberto Pérez Franco, del ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Hoy vamos a ver el título número 11, Revestidos de Identidad. Es muy posible y es lo más seguro que siendo guiados por la enseñanza tradicional como cristianos, hemos llegado a creer que por medio de entregarnos a las cosas, a las actividades que nosotros hacemos como cristianos, vamos a desarrollar una identidad. Es decir, que por medio del orar, de actividades como estudiar la palabra, y solamente por mencionar dos de muchas actividades, vamos a llegar a ser alguien. Es decir, que estas actividades nos van a encaminar por el propósito de llegar a ser alguien. Y de hecho, ya hemos comenzado a ser alguien desde el momento en que aceptamos y nos rendimos a Cristo como su Señor y Salvador y nos dejamos envolver por un gran fervor por hacer estas cosas de Dios y para Dios. Este video tiene el propósito de alejarnos de los falsos fundamentos. Y estos falsos fundamentos los podemos enfrentar diciendo que nada de las cosas que solemos hacer nos va a brindar una identidad, nos va a proporcionar la manera de llegar a ser alguien, porque estos que consideramos los fundamentos para llegar a ser alguien en realidad nos están enfrascando en un sistema de la humillación. ¿Y qué hace ese sistema de la humillación con nosotros? Bueno, nos degrada en lugar de llevarnos, como proclama, a llegar a ser alguien. En realidad nos está impidiendo conocer quiénes somos, conocer que ya somos alguien, y es por eso que nos ha lanzado, podemos decir que nos ha lanzado por el camino de la humillación, pero nosotros en la gracia encontramos nuestro lanzamiento hacia el camino de la exaltación. El camino de la humillación es un desdén, es un desprecio a los fundamentos de la gracia de Dios. Si como cristianos hemos estado siguiendo este estilo de caminar, porque así fuimos enseñados, este estilo donde nosotros llegamos a pensar que Dios nos va a bendecir en la medida en que nosotros nos esforzamos por ser mejores cristianos. Yo puedo pensar, o he llegado a pensar, de hecho, yo siempre pensé que Dios me iba a bendecir en la medida en que yo me esforzaba por ser una mejor persona, por ser un mejor cristiano. Y es muy posible que tú estés enfrascado en este mismo pensamiento de este camino, que en realidad es el camino que no te ofrece los verdaderos fundamentos. Otra manera de caminar es que en la medida de este esfuerzo, yo llegué a pensar que en la medida de mi esfuerzo por ser un mejor cristiano, por ser una mejor persona, yo iba a alcanzar un progreso espiritual. Pero ¿cómo podría yo atreverme ahora a decir que esto constituye un desdén, un desprecio a la gracia de Dios? ¿Dónde está el desprecio? El desdén que yo cometo con abrazar este camino, este sistema que básicamente se distingue por estos dos elementales fundamentos en que Dios bendice al hombre en la medida en que el hombre se esfuerza para agradar a Dios, y que en esa medida en que se esfuerza para agradar a Dios, como consecuencia experimentará un progreso espiritual necesario que todos los seres humanos
necesitan atravesar, experimentar. ¿Dónde está el desprecio o el desdén en estos fundamentos? En el abrazar estos fundamentos. Yo necesito y todos necesitamos no ignorar la gracia de Dios para nosotros. No podemos equivocarnos al pensar que Dios nos va a bendecir. Eso sería una equivocación. Pensar que Dios nos va a bendecir cuando la realidad es que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como lo proclama la Escritura en Efesios 1, versículo 3. No puedo creer que necesito experimentar un progreso espiritual para llegar a ser una mejor persona, porque ya no puedo ser una mejor persona porque yo soy en Cristo. Yo no llego a ser, no llego a definirme por las cosas que yo hago, sino que las obras de Cristo han definido mi vida y yo soy un resultado de las obras de Cristo, soy un resultado del todo de Dios, quien es Cristo Jesús. Entonces, si yo abrazara los fundamentos equivocados de que Dios me va a bendecir y que yo voy a progresar espiritualmente, entonces automáticamente yo me estaría apartando, no Dios, sino yo mismo me estaría alejando y apartando de la gracia de Dios. Me estaría deslizando de su gracia. Es decir, deslizándome no en el sentido de estar destituido. Nadie está destituido de la gracia de Dios, pero sí corre el riesgo de dejar escurrir los beneficios de su gracia, despreciando la exaltación de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en el fundamento de su gracia, yo no necesito ser bendecido. Tú no necesitas ser bendecido. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual y por lo tanto no puedes pensar que necesitas llegar a ser una mejor persona. Tú y yo más bien necesitamos fluir en la persona que ya somos. Es decir, nosotros en todo caso necesitamos revestirnos de la identidad que Dios ya nos ha dado. Vayamos a la Escritura en Colosenses 3, versículo 8 y versículo 10, que nos dice lo siguiente. Aquí la Escritura dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de tu boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y hemos llegado a pensar sobre esta Escritura que Dios nos está hablando y nos está exhortando a ser mejores cristianos. ¿Cuántos sermones no se han originado en la idea de que necesitamos ser mejores cristianos atendiendo a la Escritura como la hemos interpretado tradicionalmente? De que Dios nos está planteando que nosotros necesitamos llegar a ser mejores cristianos, llegar a ser mejores personas, tener un progreso espiritual. ¿Cuántos libros se han escrito? ¿Cuántas predicaciones? Innumerables, incontables. Porque hemos interpretado que Dios nos está planteando la necesidad de que nosotros lleguemos a ser mejores.
Bueno, pero tú y yo no necesitamos llegar a ser mejor persona. No podemos pensar que tenemos esa necesidad, que tenemos esa carencia, que no somos las personas que Dios dice que somos y que por lo tanto nosotros necesitamos progresar, debemos progresar. Necesito en todo caso y necesitamos todos nosotros fluir en la persona que ya somos. Necesitamos revestirnos y exactamente aquí la Escritura no nos está exhortando bajo la necesidad de llegar a ser mejores personas. Nos está planteando la necesidad de revestirnos del nuevo hombre. Aquí habla del nuevo hombre. Por lo tanto, nos está entregando el conocimiento de una nueva identidad en el nuevo hombre. No nos está llevando por el deseo y el propósito de llegar a ser una mejor persona a través de una mejor actuación en la vida para Dios. Nos dice y nos revela, bajo la gracia de Dios, que estamos revestidos del nuevo hombre, que nosotros estamos en el nuevo hombre y que ese nuevo hombre está en nosotros. No nos está lanzando a alcanzar la perfección del nuevo hombre en una manera que nosotros reconozcamos que necesitamos progresar espiritualmente. Por la gracia de Dios no podríamos estar en una mejor posición. Ya no podemos alcanzar una mejor posición porque Dios nos ha establecido en la posición del nuevo hombre. No estamos en el viejo hombre Adán con toda su desobediencia, con toda su debilidad. Estamos en el nuevo hombre vencedor, lleno de triunfos. Realmente Dios nos ha colocado en la vida gloriosa del Hijo Jesucristo. Sigamos leyendo y vamos a encontrar que en el versículo 10 nos dice que estamos revestidos del nuevo. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No podemos negar los rasgos culturales, lingüísticos, económicos, sociales, políticos, culturales, no sé si lo dije ya, culturales, todas esas diferencias, pero todas estas diferencias no son relevantes, no hacen a alguien mejor. La manera en que un griego o un judío se reviste de su esencia cultural, de su origen cultural, étnico, social, económico, educativo, en realidad no lo hace mejor, no lo hace una mejor persona. Dios no nos está enfatizando el hecho de venir a revestirnos en nuestros orígenes culturales, sociales, económicos, políticos, educativos, para nada, lingüísticos, para nada. Dice, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y continúa aquí hablando, pero el punto es que aquí nos está hablando de las vestiduras de las cuales estamos revestidos, y necesitamos reconocer estas vestiduras que estamos revestidos
ya como personas que somos alguien. No son las vestiduras que Dios nos proporciona para poder llegar a ser por medio de un progreso espiritual, por medio de un fervor y una entrega más intensa y pasional a las cosas que hacemos como cristianos y que solemos decir, las solemos designar como las cosas que hacemos para Dios, tradicionalmente hablando. No encontramos aquí que Pablo, por medio del Espíritu Santo, esté enfatizándonos en una posición de raza. ¿Quién puede ser mejor? ¿Un judío? ¿Un griego? ¿Acaso será mejor que un siervo o un bárbaro o un escita? Esto viene a ser totalmente irrelevante, porque Dios está entregándonos, está hablando aquí de las vestiduras, pero unas vestiduras no para un actor, no para alguien, no para un cristiano que quiere actuar y quiere brindar su mejor actuación a Dios. No son las vestiduras según el papel que nosotros queramos representar como actores y queramos vestirnos como mejores personas y queramos actuar como mejores personas, y necesitamos tomar entonces esas vestiduras que nos harán aparecer actuando como mejores personas o nos harán aparecer actuando como mejores cristianos. No está hablando aquí la Escritura ni mostrándonos Dios que nos ha proporcionado esas vestiduras para un rol o para un papel que vamos nosotros o necesitamos nosotros desempeñar. Nos está mostrando, al contrario, que nosotros no podemos pensar en una parcialidad. No podemos pensar en una parcialidad como siendo griego o siendo judío o perteneciendo a la circuncisión o no perteneciendo, o siendo un bárbaro, un escita. No podemos pensar en esas parcialidades de nuestras diferencias culturales, lingüísticas, económicas, sociales, políticas. Todas esas características y todos esos rasgos no nos hacen ser alguien. No nos brindan realmente un origen, porque nuestro origen está asentado en el nuevo hombre, es decir, en el Cristo en nosotros. Somos entonces nosotros el resultado de la totalidad. Y esa totalidad es Cristo en nosotros. Recordemos aquí que estamos hablando de los fundamentos y estamos enfocando en el fundamento de la gracia. Es decir, estamos viendo la gracia en base al fundamento. Es importante y será siempre importante también ver la gracia como el resultado del fundamento, pero no estamos tratando tanto el resultado en el sentido subjetivo y personal. Ya cuando nosotros practicamos la vida cristiana, estamos hablando de la esencia, de los fundamentos, y necesitamos ir al fundamento. En este caso, en este tema, de que tenemos una identidad y estamos siendo exhortados a revestirnos de esta identidad, y para no confundirnos de que nuestra identidad se va a desarrollar por medio de las cosas que nosotros vamos a desempeñar, porque Dios no está hablándonos de que juguemos un papel, de que juguemos mejor nuestro papel como personas, como cristianos, de que hagamos mejor nuestro rol como cristianos, como mejores personas, como hijos de Dios, como personas que abrazamos un sistema doctrinal y de creencias. No está hablándonos de eso. Dios está hablándonos de que nosotros fuimos establecidos en el nuevo hombre. Pertenecemos al nuevo hombre, el nuevo hombre está en nosotros. Nosotros somos ese nuevo hombre.
No podemos llegar a creer que vamos a llegar a ser ese nuevo hombre igual que Cristo, cuando en realidad la Escritura nos dice, nos revela por medio de la gracia, que ya somos ese nuevo hombre, que lo único que necesitamos hacer es fluir en ese nuevo hombre que ya somos. No somos llamados a mejorar nuestra actuación como mejores cristianos. Somos llamados a abrazar la totalidad del nuevo hombre. Ya hemos sido revestidos de la identidad en el nuevo hombre y somos vistos por Dios en la totalidad de lo que Cristo es, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nosotros somos ese nuevo hombre. Dios nos proporciona, entonces, al hablar de estas vestiduras, no está hablando de que esas vestiduras son las necesarias para jugar un mejor rol o papel en la vida, en este planeta. Dios está haciendo alusión a las vestiduras de nuestra identidad en el hombre nuevo y que somos llamados no a esforzarnos para que mediante un progreso espiritual y demostrando que somos bendecidos en base a las cosas que hacemos, podamos llegar a mostrarnos al mundo que somos alguien, cuando en realidad solamente necesitamos reconocer que ya somos alguien y que hemos sido revestidos de identidad. Así que aprópiate de estas vestiduras, pero no te confundas. No estás enfrascado para dar tu mejor actuación. Dios no quiere tu mejor actuación. Dios no quiere que actúes y que demuestres a los demás ser una mejor persona. Tú no tienes nada que probarle a los demás, ni tienes nada que probarte a ti mismo, ni tienes nada que probarle a Dios. Porque Dios, Él ya te ve en la totalidad de lo que Cristo es. Entonces cree, pero para fluir de lo que ya eres. Cree en tu exaltación. ¿Puedes ver la diferencia? El mensaje de la gracia no quiere tu humillación, viene a revelar tu exaltación para que tú verdaderamente te consideres ser todo lo que Dios dice que tú ya eres, porque Dios no tiene otra manera de verte. Dios te está mostrando la única manera en que Dios te ve. Él te ve a ti en Jesucristo. Tú estás revestido del nuevo hombre. Así que solamente cree y fluye de lo que tú ya eres en Cristo Jesús.